Adorad al Creador. Lección 6 del tercer trimestre. Versículo de memoria. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Isaías 58, 6 y 7. Hasta una lectura rápida de los profetas del Antiguo Testamento nos alerta sobre sus preocupaciones por el maltrato a los pobres y oprimidos. Los profetas y el Dios en el nombre de quien hablaban estaban indignados por lo que veían que hacían las naciones circundantes, pero también tenían un sentimiento especial de ira y dolor por los actos de inquietud e iniquidad cometidos por el propio pueblo de Dios, que había recibido tantas bendiciones divinas. Este pueblo debería haber actuado mejor, pero no siempre fue así, y los profetas tuvieron mucho que decir sobre esta situación. También es interesante que muchas de las declaraciones sobre la justicia y la injusticia de los profetas del Antiguo Testamento se dan en el contexto de las instrucciones sobre la adoración. Como veremos, la verdadera adoración no es solo algo que ocurre durante un ritual religioso, también tiene que ver con llevar una vida que comparta las preocupaciones de Dios por el bienestar de los demás y que busque elevar a aquellos que han sido oprimidos y olvidados. Idolatría y opresión. Poco después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se reunió con ellos en el monte Sinaí y les dio los 10 mandamientos en forma escrita, incluidos los 2 primeros que hablan de no adorar a otros dioses, sino hacerse ídolos. En respuesta, el pueblo prometió hacer todo lo que se les había ordenado y vivir como su pueblo. Pero luego Moisés subió al monte por casi 6 semanas y el pueblo comenzó a preguntarse qué había sido de él. Bajo la opresión de la multitud, Aarón hizo un becerro de oro y condujo al pueblo a hacer sacrificios delante de él, después de lo cual se sentó a comer, a beber y comenzó a divertirse. Tanto el Señor como Moisés se indignaron por la rapidez con que el pueblo se había alejado de Dios para adorar a los ídolos, y pareciera que la intercesión de Moisés fue lo único que salvó a Israel de un merecido castigo. Sin embargo, la idolatría era una tentación en la que el pueblo de Dios caía con frecuencia. La historia de los reyes de la tierra y de los reyes de Israel y Judá está marcada por los períodos de idolatría que incluyen actos escandalosos de adoración a otros dioses. Esa infidelidad fue remarcada por los profetas que Dios envió para llamar al pueblo a volverse a Él. A menudo, en medio de los llamados al reavivamiento y la reforma, también hubo llamados para un mejor trato hacia los pobres, los necesitados y los indefensos. Según Salmo 115, 1 al 8, los adoradores se asemejan a sus dioses. Por lo tanto, era natural que la preocupación por los demás y la justicia disminuyeran cuando el pueblo de Dios dejaba de adorar a un Dios de justicia para adorar dioses falsos relacionados más con la guerra o la fertilidad. Al elegir a otros dioses, el pueblo cambiaba su actitud en muchas cosas, incluida la forma en que trataba a los demás. Si hubiera sido fiel al Señor, habría compartido su preocupación por los necesitados que lo rodeaban. Una razón para adorar. A lo largo de toda la Biblia se insta al pueblo de Dios a adorar a Dios, pero muchas veces también se nos ofrecen razones para hacerlo. Se nos dice que lo adoremos por lo que es, por lo que ha hecho y por sus tantos atributos. Entre estos están su bondad, justicia y misericordia. Cuando se nos recuerda cómo es Dios, lo que hizo por nosotros, especialmente en la cruz, y lo que promete hacer,
A nadie deberían faltarle motivos para adorar y alabar a Dios. Algunos de los momentos de adoración más entusiastas de los israelitas recién liberados se dieron en respuesta a la obvia intervención de Dios en su favor. Por ejemplo, después de salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, Moisés y María dirigieron al pueblo con cánticos de alabanza a Dios por lo que acababan de ver y por haber sido rescatados. La justicia y la misericordia de Dios, según se revelan en tales acontecimientos, no debieron olvidarse. Mientras el pueblo conservaba vivas estas historias, al volver a contarlas regularmente, los actos y la justicia de Dios seguían siendo una inspiración para su adoración. Un ejemplo de volver a relatar y adorar se registra en Deuteronomio 10, 17 al 22. En primer lugar, la justicia de Dios simplemente es parte de su ser, un componente central de su carácter. Ni pensar que Dios comete injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Dios es justo y se preocupa por la justicia, y esa es una razón para adorarlo y alabarlo. En segundo lugar, la justicia de Dios se refleja en sus actos justos, rectos en favor de su pueblo y de todos los pobres y oprimidos. Su justicia nunca es clamor de los necesitados. Nunca es una mera descripción de su carácter. Más bien retrata a un Dios que oye a sus hijos y está activo y ansioso por corregir los errores que son tan obvios en nuestro mundo. Finalmente, esto se cumplirá plenamente en el juicio final de Dios y en el mundo renovado. Opresores religiosos. Durante las mejores épocas de los reinos de Israel y Judá, el pueblo acudía al templo a alabar a Dios, aunque incluso en ese entonces su adoración a menudo se mezclaba con las incursiones en la idolatría y las religiones de las naciones vecinas. Pero según los profetas, incluso sus mejores intentos religiosos no eran suficientes para alejarlos de los males perpetrados en su vida diaria. Y sin importar cuánto se esforzaran por ser religiosos mediante sus rituales de adoración, la música de sus himnos no podía ahogar el clamor de los pobres y los oprimidos. Amós describió al pueblo de su época como los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Él percibió cuánto deseaban acabar con sus rituales para poder volver a abrir el mercado y seguir con sus negocios deshonestos, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. A través de sus profetas, Dios utiliza un lenguaje fuerte para ridiculizar la religión y la adoración que están desconectadas y que contrastan con el sufrimiento y la opresión de quienes los rodean. Dios dice que detesta, aborrece su adoración y generalmente está disgustado con ella. No le agradan sus reuniones y descarta sus ofrendas y su música por ser inservibles. En Miqueas 6 vemos una serie de sugerencias cada vez más exageradas y hasta burlonas sobre cómo pueden adorar a Dios de manera más apropiada. Sin embargo, en definitiva, lo que el Señor realmente pedía era solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. Una forma de adorar. En su explicación de la relación entre la adoración y la justicia, hay otro paso que promueven los profetas, que interesarnos activamente en aliviar a los pobres y oprimidos y ayudar a los necesitados es una parte importante de la adoración en sí. Isaías 58 es un capítulo que pone de manifiesto esta conexión. Vemos esta crítica dirigida a gente que es activamente religiosa. Al parecer busca sinceramente a Dios, pero por lo visto eso no está dando resultado. Por lo tanto, Dios dice que deberían tratar de cambiar la forma de adorar y probar una manera diferente de servir a Dios. Si Dios tuviese que elegir la forma de adorar, sería desatar las ligaduras de impiedad
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. También alimentar a los hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. Esas actividades no se presentan como la única forma de adorar, pero Dios las recomienda como una forma de adoración que podría ser más deseable que algunas de las prácticas de adoración más tradicionales del pueblo. Por ende, la adoración no solo se centra en el adorador, sino también es una bendición para todos los que rodean a los adoradores de Dios. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión y promover la justicia, la libertad y la paz. En Isaías 58, 8 al 12, Dios promete promover la justicia y promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. En efecto, Dios está diciendo que si la gente estuviera menos enfocada en sí misma, descubriría que Dios está obrando en ella y a través de ella para dar sanidad y restauración. Curiosamente, este capítulo también conecta esta clase de adoración con una renovación de la observancia del sábado, llena de delicia. Ya hemos considerado en parte la estrecha relación entre el sábado y el servicio, pero estos versículos incluyen ambas actividades en el llamado a que el pueblo revitalice su adoración y descubra las bendiciones de Dios. Al reflexionar en estos versículos, Elena de White comenta: sobre quienes guardan el sábado del Señor descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. Misericordia y fidelidad. Cuando Jesús fue confrontado por algunos de los líderes religiosos de su época que lo criticaban por comer con pecadores, citó al profeta Oseas y les dijo que vuelvan a sus libros y aprendan lo que Dios realmente quiso decir con misericordia quiero y no sacrificio. Como veremos, Jesús llevó una vida de asistencia y servicio. Sus interacciones con los demás, sus milagros sanadores y muchas de sus parábolas demostraron que esa forma de vivir era la mejor manera de expresar verdadera devoción a Dios. Los dirigentes religiosos fueron sus mayores críticos, pero también fueron el blanco de sus críticas más duras. Al igual que los religiosos de los días de Isaías, creían que tenían asegurada su relación especial con Dios a causa de sus prácticas religiosas, mientras que al mismo tiempo explotaban a los pobres e ignoraban a los necesitados. Su adoración desentonaba con sus hechos y Jesús no tuvo reparo al condenar esa hipocresía. En Marcos 12, 38 al 40, el comentario de Jesús de que devoran las casas de las viudas parece fuera de lugar, o es el aspecto que Jesús está tratando de señalar. Por sus actos, o a veces por su falta de acción y preocupación, Jesús dijo: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pero haciéndose eco de los profetas de siglos anteriores, Jesús también abordó directamente la brecha entre sus prácticas religiosas solemnes y las injusticias que toleraban y de las que se aprovechaban. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los demás. Para reflexionar. El deseo de todas las gentes, en la página 562 al 73, dice: al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba solamente repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia.
He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo, dice ella, hacia Isaías 58. Lean este capítulo cuidadosamente y comprendan la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, dénsela. Cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntenlos. Al hacer esto estarán trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímense a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Que Dios bendiga su palabra en esta semana.